¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bien, chicos. Bueno, creo que ya estamos todos ya, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Bueno, conmigo vamos a desarrollar el curso de razonamiento lógico. Mi nombre es Roy Córdoba. Y bueno, vamos a desarrollar un curso que está formado por 16 temas. Este curso tiene 16 capítulos. Vamos a desarrollarlo uno a uno, se supone que según la estructura de la clase y siguiendo pues la estructura que CEPUM tiene, porque asumo que en el ciclo paralelo hay una estructura bien definida de las 16 semanas que seguramente vamos a ir desarrollando conforme avancemos por la sesión. ¿Ya? Bueno, este curso que tiene 16 semanas es un curso que tiene naturaleza teórica y práctica. Significa que hay capítulos que van a ser muy teóricos, como el de hoy y el de hecho un par de clases más, y luego vienen los capítulos que son un poco más operativos, ¿no? Donde ya se empieza a ver la parte sobre el desarrollo de ejercicios pues, que van más orientados a la parte de desarrollo de práctica, ¿no? Bueno, en sí, todas las clases que yo voy a desarrollar con ustedes van a tener siempre un momento de teoría, que es la parte general, y una parte práctica, porque se supone de que no todos tienen el mismo conocimiento, pues en un salón de clase nunca vas a encontrar gente que sepa lo mismo, ¿no? Hay unos que saben regularmente más o menos, hay otros que no saben mucho, hay otros que creen que saben y hay otros que no saben nada. Entonces, tratar de unificar ese conocimiento es casi regularmente el trabajo de la primera parte de teoría, ¿no? Entonces, todas las clases van a tener siempre un momento teórico y luego de ello pasemos ya a la parte práctica para desarrollar ya los ejercicios que tenga pues la parte de conferencia, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar una sesión que se llama Lógico Objeto Estudio. Obviamente, el objetivo de la clase hoy día es entender cuál es el objetivo de estudio de la lógica, ¿no? Porque lo que pasa es que, recuerden que el curso es un curso que apunta más que todo a la parte sobre razonamiento. Entonces, sí hay que entender muy bien de que la primera sesión, llamada Lógica Objeto de Estudio, trata de estudiar o trata de explicar cuáles son los principales fundamentos relacionados al curso, ¿no? O sea, qué cosa es la lógica, qué cosa estudia la lógica, para qué sirve la lógica, dónde se ubica la lógica, ¿no? Y todo lo relacionado a, repito, características sobre lo que este curso debe tener, ¿ya? Toda la primera sesión es o tiene que ver con eso. Lógica, objeto de estudio, objetivo de estudio, ¿ya? Entonces, este tema se desarrolla con 4 cuestiones que son bastante puntuales y vamos a tratar de abordarlas como que muy brevemente también cada una de ellas, porque no es que tengamos tampoco mucho tiempo que digamos. Entonces vamos a tratar de abordar lo más puntual y ahí en la práctica se supone que iremos desarrollando una que otra cosa adicional, ¿ya? Bueno, ¿qué cosa es la lógica y cómo definimos a la lógica? Miren, la lógica, al igual que lo que es la matemática, al igual que la historia, al igual que la química, y al igual que el resto de materias que tú estudias, es una ciencia, ¿ya? Pero es una ciencia que, a diferencia de las otras materias que nosotros conocemos como cursos, se preocupa por estudiar el pensamiento, ¿ya? El pensamiento. Miren, hay que diferenciar lo que estudiamos del objetivo que tratamos de lograr con ese estudio. Entonces, es importante entender que nosotros como curso estudiamos el pensamiento, ¿no? Pero ¿qué cosa tratamos de buscar? ¿Qué cosa tratamos de conseguir con ese estudio? Mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar. ¿Por qué dice ya tenemos, el profesor, de razonar? Porque lo que pasa es que el ser humano por naturaleza ya razona. El ser humano tiene, por su misma capacidad de condición de ser humano, tiene algunas habilidades y capacidades que son propias justamente de su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de poder razonar es una de ellas, ¿no? La capacidad de poder comunicarse también es otra de ellas. Entonces, cuando decimos de que lo que este curso pretende es que tú puedas mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar, hay que entenderlo como que no es que este curso te enseñe a razonar. Aquí hay algunos que podrían
Bueno, ¿no? Ingenuamente pensar de que este curso te enseña a razonar como que si nunca lo hubieras hecho, lo cual es mentira, pues, ¿no? El ser humano ya razona, ¿no? De hecho, que la habilidad que tenemos de razonar es justamente la habilidad con la que nosotros hemos logrado, tras millones de años de evolución, ser la especie que domina el planeta, gracias a esa habilidad, ¿no? Una habilidad que obviamente el resto de seres vivos no han podido lograr, al menos hasta la magnitud que nosotros hemos podido, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que hemos desarrollado. Y gracias a eso estamos aquí, obvio, ¿no? Ahora, otro punto importante es que entendamos de que este curso, como dije hace un momento, no es que te enseñe a razonar de cero, ¿no? Porque eso sería tan tonto como pensar que el curso de lenguaje te enseña a hablar. Y recuerda que la capacidad de comunicación es otra de las habilidades y facultades que los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, la capacidad de poder comunicarte es una capacidad también natural del ser humano. Lo que pasa es que el curso de lenguaje no te enseña a hablar, te enseña a comunicarte correctamente. Es decir, a mejorar la capacidad que ya tienes de comunicación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en lógica pasa algo igual, ¿no? Todos los seres humanos razonamos, pero el aprendizaje de este curso lo que te va a garantizar es que seguramente tu habilidad que ya tienes de razonar se vea mejorada, por supuesto, porque vas a aprender cuáles son los principales lineamientos y requisitos que uno debe tomar en cuenta para poder construir razonamientos que estén bien. Y de esa forma decir que razonas correctamente, ¿no? Igual que el curso de lenguaje. El curso de lenguaje, cuando tú lo aprendes, te enseña estos requisitos, características y cosas que hay que tener en cuenta para poder establecer una comunicación correcta. ¿No es así? Igual pasa en este curso, ¿ya? Entonces, dos primeros conceptos que los voy a repetir. La lógica es una ciencia que estudia el pensamiento, pero ¿qué cosa busca? ¿No? Mejorar la habilidad que ya tenemos a razonar. Por eso que este curso se lo define como que la lógica sirve para razonar correctamente. Y esas son las dos palabras que definen al curso en realidad. Cuando a ti te pregunten para qué sirve la lógica, tú simplemente vas a responder, la lógica sirve para razonar correctamente. Eso es todo lo que define el curso, ¿no? Bueno, y ¿y qué cosas, y cómo ponemos en evidencia de que nosotros estamos mejorando la habilidad que ya tenemos de razonar? Cuando aprendemos a diferenciar un razonamiento que está bien de otro que está mal. Porque de hecho que en el universo de razonamientos que uno puede formar, hay razonamientos que están bien y que le llamamos correctos, y hay otros que están mal y que le llamamos incorrectos. Esa capacidad de poder diferenciar cuál es correcto y cuál no lo es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos razonar correctamente. Razonar correctamente consiste entonces en que yo pueda decir, mira, a ver, este razón está bien, pero ese está mal. Ese está bien, 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 mal, 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 bien, mal, ¿no? Esa habilidad es a lo que nosotros le llamamos razonar correctamente, ¿sí? Pero ¿qué cosa tenemos en cuenta o qué debemos tener en cuenta para poder saber que un razonamiento es correcto y otro no lo es? Las leyes y reglas que la lógica utiliza. Porque así como por ejemplo el curso de lenguaje, por decirlo un comparativo que estamos haciendo ahorita, te enseña a comunicarte correctamente y para que tú puedas comunicarte correctamente tienes que aprender todos estos requisitos y lineamientos que se supone establecen una comunicación correcta. Bueno, en la lógica también. Para que tú puedas razonar correctamente y construir con razonamientos que sean correctos, necesitas aprenderte las principales reglas y leyes que definen a un razonamiento correcto, ¿no? Leyes como la ley de Morgan, reglas como la regla de Polydopónens. Por eso que hay muchos que dicen que ya cuando han visto el curso dicen, oye, tiene razón este pata, ¿no? Por eso que en este curso nosotros mucho aprendemos justamente estas leyes que le llamamos leyes de equivalencia, como la ley de Morgan, la ley de definición de implicador, ¿no? Reglas como la regla del Polydopónens, reglas como la regla del silogismo disyuntivo, ¿no? Entonces aprendemos un conjunto de fórmulas, porque son estas las que finalmente nos definen a nosotros la idea de saber si un razonamiento es correcto o no es. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, rápidamente hacemos un resumen de este primer punto. La clase de hoy día se resuelve con 4 puntos. Este es el primero. Lo repito brevemente para los que recién se conectan, porque se siguen conectando, ¿no? Primero, la lógica es una ciencia que estudia el pensamiento. Ese es un primer punto. ¿Y qué cosa busca? Mejorar la habilidad que todos los seres humanos ya tenemos de razonar. Es decir, no nos va a enseñar a razonar de cero, sino solamente mejorar lo que ya tenemos, ¿sí? Y por supuesto que con esto vamos a poder lograr aprender a diferenciar un razonamiento que está bien y otro que está mal. ¿Y cuál es el instrumento con el que nosotros nos guiamos para decir, tú estás bien, pero tú no estás bien? Tú estás correcto, pero tú no eres correcto. Las leyes y reglas que en este curso vamos a aprender. ¿Listo? Ahí está. Este es el primer punto que define lo que es la lógica.
¿Sí? De este primer punto yo quiero que rescates algunas cuestiones como que, por ejemplo, cuando te pregunten a ti para qué sirve la lógica, tú simplemente no te pongas a aflorar demasiado, ¿no? La lógica sirve para razonar correctamente. Simple, dos términos, ¿no? Sirve para razonar correctamente. ¿Ya? Bueno, inmediatamente a partir de ello, la siguiente cuestión sería, ¿y qué cosa es un razonamiento correcto? Porque si tú me estás diciendo que la lógica sirve para razonar correctamente, ¿qué cosa es un razonamiento correcto? Bueno, para entenderlo, aquí podemos colocar un par de ejemplos que son como que muy sencillos, con el que podemos entender cuál es lo que buscamos nosotros para poder decir que un razonamiento es correcto o no lo es. Porque buscamos algo en particular, ¿ah? O sea, no es que nosotros solamente definamos un razonamiento correcto, pues como que aleatoriamente, no. Hay una característica que nosotros buscamos en los razonamientos que son correctos y en los que no son. Miren, aquí he colocado un par de razonamientos en donde me parece que es muy evidente que hay uno que está bien y otro que está mal. Y ni siquiera debemos perder el tiempo en preguntarlo, pero lo analizamos. Miren este primer caso. Aquí dice, todo trujillano es peruano. Claro, Trujillo está entre Perú, ¿no? Si todo trujillano es peruano y yo asumo que Roy es de Trujillo, pues la conclusión inevitable a partir de ello es que Roy tiene que ser peruano. No le veo ninguna otra posibilidad. No hay ninguna otra opción para que, repito, si todos los trujillanos son del Perú y este señor Roy es de Trujillo, pues este pata inevitablemente tiene que ser peruano. Lo que estoy notando es que la conclusión obtenida en este procedimiento es absolutamente exacta, porque no hay otra posibilidad para ubicar a Roy en este punto. ¿Listo? Pero en cambio, en el otro caso, la situación ya no es tan optimista. ¿Por qué? Porque si yo digo que todo trujillano es peruano y luego digo que Eduardo es del Perú, pues el hecho que sea peruano Eduardo no me obliga a suponerlo de Trujillo, porque podría ser peruano porque es de Chimbote, o de Cajamarca, Piura, Arequipa, Sullana, Tacna, Chepén. Entonces, como que este razonamiento, o en este razonamiento, la conclusión obtenida se ha hecho de una manera inexacta, ¿no? No es una conclusión muy exacta como en el primer caso, que no me dejaban ninguna otra posibilidad, ¿cierto? Exacto, por ahí su compañero Darío nos dice, ¿no? Es que Eduardo puede ser de cualquier parte del Perú. Justamente por eso es que la conclusión obtenida acá, como te das cuenta, Darío, no es una conclusión que me obligue a suponerlo como cristiano. Es una posibilidad entre tantas que puede haber. ¿Se dan cuenta cómo en este caso este razonamiento es un razonamiento que yo podría catalogarlo como incorrecto? Y por allí va más o menos la idea de la validez. Nosotros decimos que los razonamientos son correctos cuando la conclusión obtenida es una conclusión siempre exacta, que no deja ningún margen de posibilidad a otra cosa. En cambio, los razonamientos que son incorrectos, justamente porque son incorrectos y están mal, me dejan muchas opciones para asumir. Y colocar una de ellas es simplemente una posibilidad que no es segura, por eso es un razonamiento que está mal. Pero si sigo analizando un poquito más, unos podrían decir, profe, pero perdón, o sea, usted me está diciendo, bueno, yo sí entendí que el razonamiento correcto es el que la conclusión se obtiene de manera segura y el incorrecto es el que la conclusión se obtiene de una manera, pues como que un poco incierta, ¿no? Como que entre tantas opciones por ahí puede ser, como que puede no ser. Porque esto puede ser, ¿eh? Tampoco es totalmente loco decir que no, es una posibilidad entre muchos, ¿no? Pero yo no creo que siempre que yo quiera evaluar la validez, profesor, tenga que comerme este análisis, ¿no? Porque este razonamiento, estos dos ejemplos son tan sencillos que hasta mi hermanito de 5 años que está a mi lado viendo la clase se ha dado cuenta que esto está bien y está mal. Pero yo sé que hay razonamientos que tienen 3 premisas, 4 premisas, 5 premisas, y yo no creo que tenga que comerme un análisis solamente leyendo para decir válido. No. Ya, justamente allí es cuando la lógica utiliza un instrumento muy parecido a lo que hace la matemática para facilitar la evaluación de resultados. ¿Cuál es ese instrumento? El uso adecuado de fórmulas. Porque si ustedes recuerdan, la matemática utiliza fórmulas. Y la idea es que cuando las utiliza bien, las respuestas son correctas. Y cuando las utiliza mal, las respuestas son incorrectas. ¿Cierto? Todos conocemos de alguna forma las fórmulas que la matemática utiliza. Y al conocerlas, sabemos cuándo están bien construidas y sabemos cuándo están mal construidas. Imagínate que para desarrollar o para calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿no? Utilizamos el teorema de Pitágoras, pero elevando los catetos al cubo, lo cual está mal, porque todos sabemos que el teorema de Pitágoras, los catetos deben sumarse, pero están elevados al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es la principal consecuencia que conseguiríamos de utilizar y sumar los catetos elevados al cubo? Que la respuesta no esté bien, pues, que la hipotenusa que voy a calcular no sea correcta, ¿cierto? Igual pasa en la lógica. La lógica utiliza un conjunto de fórmulas que si es que tú las utilizas mal, pues las respuestas no serán correctas.
Y si las utilizas bien, pues la respuesta será correcta, ¿no? Entonces, es allí cuando nosotros debemos entender de que así como la matemática utiliza fórmulas, que cuando las usas bien, sus respuestas son correctas, en la lógica también. Cuando tú utilizas bien las fórmulas de la lógica, sus respuestas van a estar bien. Por ejemplo, muchos conocen, digo muchos porque obviamente acá pueden haber algunos que recién estén viendo el curso por primera vez en su vida, y seguramente si a ellos le decimos que esta fórmula es una fórmula que es correcta, porque está respaldada en el modus ponendo ponens, pues como no lo saben dirán, bueno, sí, pues si tú dices que está bien, pues estará bien, ¿no? Y si le decimos a ellos que esta es una fórmula que es incorrecta, porque está violando el modus ponendo ponens, ellos me dirán, bueno, tú dices que está mal, pues estará mal, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no saben las fórmulas. Yo quiero que ustedes imaginen que esa sensación seguramente fue lo mismo que les pasó a ustedes cuando el primero de secundaria, cuando fue, me parece, la primera vez que ustedes aprendieron el teorema de Pitágoras y los componentes de un triángulo rectángulo y a calcular la hipotenusa y usar, seguramente cuando tu profesor le dijo, miren chicos, esto que está aquí es el teorema de Pitágoras, pues seguramente muchos lo vieron y dijeron, bueno, será, pero porque tú dices que está bien y eres el profe, asumo que está bien, ¿no? Y obviamente a partir de allí ustedes entendieron que esto sería una transgresión, mal uso o violación de ese teorema de Pitágoras. Lo mismo te va a pasar. Si es la primera vez que ves el curso de lógica, seguramente cuando yo te muestro esto, tú pues tendrás que entender que está bien lo que tú dices, ¿no? Pero va a llegar un momento que cuando el curso tú lo aprendas, vas a saber qué formas hay y sobre todo, lo más importante, vas a saber cuándo se están usando bien y cuándo se están usando mal. Porque, vuelvo a repetir, la corrección o validez de la que nosotros en el curso de lógica hablamos depende principalmente de la forma de cómo se utilizan las fórmulas. Cuando tú a las fórmulas las utilizas bien, pues las respuestas son exactas y por lo tanto construyes razonamientos que sean correctos. Cuando tú las fórmulas las utilizas mal, pues lógicamente la conclusión obtenida nunca va a ser exacta y consigues razonamientos que son incorrectos. Por eso que, como te dije, la lógica y la matemática utilizan un instrumento parecido para validar respuestas, ¿no? En la matemática también pasa lo mismo, ¿no? Si tú utilizas bien las fórmulas, respuestas correctas. Utilizas mal, respuestas incorrectas. Lo mismo le pasa a la lógica. Y de eso depende la validez. Por eso que si tú tienes un amigo, o tú mismo inclusive, ¿no? Que ya en el curso es un poco capo, cuando a ti en el examen te vienen preguntas sobre si un razonamiento es válido o no, ¿qué hace esa gente? Formaliza. ¿Sabes para qué formaliza? Para poder ver qué fórmula se utilizó. Y esa es justamente una de las razones del por qué este curso mucho se asocia con el curso de lógica formal, porque efectivamente es el curso que desarrollamos, que ya vamos a hablar de eso ahorita, ¿ya? Entonces, en el punto número 2, yo quiero que a partir de ahora ustedes entiendan que hablar de razonamiento correcto, que es lo mismo que válido, es hablar de un razonamiento en donde la conclusión obtenida ha sido producto de haber usado bien una fórmula. Y un razonamiento incorrecto es producto de haber violado una fórmula, usarla mal, ¿ya? Y obviamente cuando tú aprendas las fórmulas, vas a saber cuándo se están usando bien y cuándo se están usando mal. ¿Está bien? Listo. Siguiente concepto entonces, ¿sí? Bien, de eso depende la validez. Entonces, vamos ahora con el punto número 3. Cuestión número 3. Aquí vamos a hablar de las áreas de la lógica. Es decir, vamos a hablar de cuáles son estas relaciones que existen entre las diversas áreas de la lógica, porque recuerden de que seguramente ustedes han podido leer o hablar de lógica cuantificativa, lógica dialéctica, lógica modal, lógica formal. Entonces, todas esas lógicas no es que sean diferentes. Hay una estructura que de alguna forma las relaciona, que es justo lo que yo quiero explicar aquí cuando hablemos de las áreas de la lógica, ¿ya? Mira, este es el gráfico o el cuadro que me va a explicar más o menos cómo es que se relacionan estas lógicas bueno, en la estructura que estas tienen. Así que atención, que es muy sencillo, ¿ya? Bueno, nosotros hemos definido la lógica hace ratito, recuerden, como una ciencia que estudia el pensamiento. Recuerden, ¿eh? La lógica estudia el pensamiento. Pero el objetivo de ese estudio es que nosotros podamos razonar correctamente. Es decir, son dos cuestiones diferentes, ¿eh? Una cosa es lo que estudiamos, que es el pensamiento, y otra cosa es lo que queremos lograr con ese estudio, ¿ya? Estudiamos el pensamiento, pero para finalmente poder conseguir razonar bien, razonar correctamente, ¿ya? Bueno, esta lógica, que podemos llamar lógica general, se divide en dos tipos de lógicas. Una es la lógica formal, ¿no? Y otra es la lógica dialéctica. Miren,
A partir de hoy día, todos los usos de la palabra formal, que es una palabra muy común que en este curso se utiliza, significan fórmula. Formal. Entonces, no creo que sea novedad para muchos que cuando yo hable ahorita de lógica formal, que también se le conoce como simbólico-matemática, voy a estar hablando de que es una lógica en donde la validez o corrección de los razonamientos depende principalmente de cómo uses las fórmulas. En esta lógica nosotros aprendemos que hay fórmulas que están bien y que al usarlas bien consigo razonamientos que son correctos. Y por supuesto también hay fórmulas que están mal y usarlas me permite o no me permite conseguir razonamientos que sean correctos. Por eso que la lógica formal es una lógica que valida resultados a partir de la estructura. ¿Ya? En cambio, la dialéctica es una lógica que ya no se preocupa de la estructura. Esta dialéctica se preocupa del contenido. Contenido. Y tú dirás, sí, ¿qué es el contenido? Bueno, lo que pasa es que, si tú recuerdas bien, una fórmula como esta que está aquí, por ejemplo, ¿eh? Que es una fórmula que, de hecho, para los conocedores de estos, el modus ponens, el que no lo conoce no se preocupe, lo vamos a aprender igual en el curso. Esta es una fórmula que, como fórmula que es una estructura que está formada por variables y conectores, pero no tiene ningún ejemplo aplicativo directo, ¿no? Cuando hablo de ejemplo aplicativo directo es porque en esta estructura que está aquí yo puedo pues formar diversos ejemplos si le pongo un contenido. Y por ejemplo, si digo, bueno, no sé, si hago 400 puntos en mi examen, entonces ingreso en primer lugar, ¿no? Pues yo hice 400 puntos en el examen, por lo tanto ingresaré pues en primer lugar. Entonces, ese es un contenido de aplicación que yo estoy, bueno, relacionando en este ejemplo, ¿no? Y esos contenidos, que son los conocimientos que yo voy a ir aplicando en algunas estructuras que se necesiten, ¿de dónde crees que se obtienen? De la realidad. El ser humano adquiere un conjunto de conocimientos cuando interactúa con la realidad, ¿no? Cuando vas a la academia, cuando subes al micro, cuando vas al supermercado, cuando almuerzas, cuando ves una película, cuando chateas con tu flaca, ¿no? Cuando subes al micro, ¿no? El ser humano está en constante interacción con la realidad. Y esa interacción con la realidad, ¿no? Y gracias a la facultad de formar pensamientos que tenemos, es que nosotros podemos construir con nuestro lenguaje algunos contenidos. Contenidos que finalmente vamos a poder agregarlos en estas estructuras que están aquí para formar razonamientos que sean correctos en cuanto a la forma y el contenido, ¿no? O sea, de alguna manera estas dos lógicas se complementan. Sí, se complementan. Una te enseña las estructuras que están bien y otra te da los contenidos que debes utilizar para formar razonamientos que estén, bueno, correctos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero esta lógica dialéctica, muchachos, recuerden que es una lógica que valida contenidos que uno o que el ser humano obtiene de la realidad. Recuerden que hay una pregunta en la práctica que viene ahorita, lo digo porque hace rato en otro grupo hemos trabajado esta parte, y sí, pues, o sea, la lógica dialéctica es una lógica que se preocupa de que la interacción que nosotros tengamos cuando, bueno, perdón, cuando nosotros interactuamos con la realidad, ¿no? Podamos formar contenidos que sean coherentes con ella, ¿no? Contenidos que tenemos de la realidad, ¿no? Recuerda, ¿no? Que cuando nuestro pensamiento se pone a formar contenidos, ¿sí? De la interacción con la realidad. Y nuestro lenguaje finalmente nos permite comunicar esos contenidos. Contenidos que lo que la lógica dialéctica cuida es que sean coherentes, ¿no? Es decir, que tengan coherencia, que no sean expresiones totalmente descabelladas, como decir, por ejemplo, que el número 2 sonrió, o decir, por ejemplo, que los triángulos son ricos con mayonesa, o decir, por ejemplo, que la raíz cuadrada de mi cama es 8. Esos tipos de contenidos incoherentes son de los que la lógica dialéctica cuida que tú puedas obtener de la realidad. ¿Y cómo obtiene contenidos la lógica dialéctica? Cuando utiliza la interrelación del pensamiento, la realidad y el lenguaje que utilizamos para comunicar. ¿Sí? Es un triángulo bien sencillo. ¿Ya? Bueno, en conclusión, estas dos lógicas se complementan, como lo acabas de ver aquí. ¿Ya? Bien. Ahora, el curso que nosotros aquí en Trujillo lo desarrollamos con el nombre de razonamiento lógico, porque seguramente muchos dirán, profe, yo a veces veo libros que se llaman razonamiento lógico y otros que simplemente le ponen lógica, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, para empezar, los que no conocen esto, el curso se llama lógica formal. En realidad, razonamiento lógico como curso propiamente como tal no existe. Eso hay que aclararlo un poquito porque, sí, pues muchos cuando entran a esta primera etapa, sí, pues no, o sea, ves en todo caso, inclusive en tus horarios de razonamiento lógico, aptitud lógica y lógica, bueno, muchos le llamamos a secas lógicas, ¿no? Pero en realidad hay algunos que
que saben que la estructura de aptitud académica en el examen de admisión es razonamiento matemático, razonamiento verbal bueno, razonamiento lógico, ¿no? Pero ya de plano les digo de que razonamiento lógico como curso no existe. Ese es el nombre que se le ha dado aquí a este curso de lógica formal. En realidad el curso que nosotros desarrollamos en el nivel 3 es este. Este es el curso que tú aquí le llamas en Trujillo razonamiento lógico, ¿no? Así que los que quieren googlear para poder encontrar algo más de información en la red, que ahora hay un montón de información, pues pongan razonamiento lógico, perdón, pongan lógica formal, ¿no? Porque si usted le pone razonamiento lógico, te van a salir seguramente algunos contenidos de cursos que más que todo tienen que ver con habilidad de analizar, de ordenar información, y no el que tú quieres encontrar como la tablita de verdad, como pues la formalización del circuito, ¿no? Entonces, porque el curso se llama lógica formal, ¿ya? Ese es un datito que a algunos les va a servir seguramente cuando quieran buscar información. Bueno, este cursito de lógica formal, como te dije, ¿no? Que es el que desarrollamos nosotros en nivel pre, que es el curso de 16 semanas que te menciono que vamos a trabajar conmigo, se divide a su vez en dos partes. Uno es la lógica proposicional, también conocido como lógica conectiva. Este término es importante porque conectiva viene de conector, y obviamente esta lógica conectiva es esta lógica que desarrolla todo en función del conector. En esta primera etapa de la lógica, que más o menos son las 10 primeras semanas del curso para el que no lo sabe, se desarrolla todo lo referente o dependiendo del uso del conector. Todo, ¿no? Los principales sistemas de formalización los aprende para el conector. Las principales leyes de equivalencia que aprendemos en esta lógica dependen del conector, como la ley de Morgan, que es una ley de conectores, como la ley de definición de implicador, que es una ley de conectores. Los principales sistemas de inferencias y las reglas que utilizamos también se utilizan para el conector. El afirmando afirmo es una regla de conectores. El negando niego. La simplificación, la adición a un nuevo conector son reglas de conectores. Y es que todo lo que en esta primera etapa de la lógica desarrollamos depende de estos señores que se llaman conectores. Pero obviamente pues no es la única lógica bueno, en la que se divide este curso de lógica formal, pues que es el curso de razonamiento lógico que trabajamos, como dije, ¿no? Está también la lógica de predicados, que ya es una lógica que desarrolla las 6 últimas etapas del curso, ¿no? Porque si estas fueron las 10 primeras sesiones, esta trabaja las 6 últimas sesiones, y ahí están las 16 semanas que este curso tiene, como te dije, ¿no? Bueno, entonces, la lógica de predicados, que es la otra lógica, es una lógica que ya pues no utiliza tanto conectores. Si en esta etapa de la lógica era muy común construir expresiones que utilizaban conectores, pues en esta lógica de predicados ya no usas conectores. Si en esta primera etapa de la lógica era muy común formar expresiones como que si Violeta termina la maestría, entonces podrá conseguir un trabajo en el gobierno, ¿no? En esta lógica de predicados ya no se utilizan ese tipo de enunciados. Aquí es más común utilizar proposiciones que están formadas por conjuntos, como todo hombre es mortal, que definitivamente usa conjuntos. Y aquí en la lógica de predicados es más normal comenzar a escuchar proposiciones que están formadas, como dije, por categorías, ¿no? Como que todo hombre es mortal, como que algunos físicos no son matemáticos, como que muchos congresistas son honestos, y demás expresiones que están formadas por, ¿ya? Bueno, y esta lógica de predicados, que es la segunda etapa del curso de lógica, por cierto, a su vez se divide en 3 lógicas. Está la lógica cuantificativa, que utiliza sistemas de lenguajes de formalización orientados a la cuantificación, ¿no? Está la lógica tradicional, que utiliza sistemas de formalización, bueno, ligados a la formalización tradicional que diseñó Aristóteles. Y finalmente está la lógica de clases, que es una lógica básicamente de conjuntos, ¿no? Y que por supuesto que construye enunciados en donde lo que se busca es establecer cómo y hasta qué punto se relacionan el conjunto de hombres con el conjunto de mortales. ¿Y qué instrumento utiliza para buscar esa relación? El diagrama de Venn. Utilizamos el diagrama de Venn para poder ver cómo y hasta qué magnitud se relacionan estos conjuntos. Todo hombre es mortal. Se incluyen, se excluyen, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la lógica de clases en este punto, ¿no? Entonces, la lógica de predicados incluye a 3 lógicas que, bueno, que ya más o menos conocen un poquito la estructura del curso, saben que se va a desarrollar sesión a sesión, ¿no? En cada sesión se desarrolla cada una de estas lógicas, ¿no? En una clase completa, por decirlo así. Bien, ahora, otro punto importante es entender de que la lógica bivalente, ojo, bivalente,
Eh, por aquí su compañero Jan me pregunta qué es el criterio de Post. El criterio de Post es una técnica de validación de inferencias, ¿ya? O sea, cuando tú tienes un razonamiento y quieres ver si es válido, el instrumento más común es la tabla de verdad. Otro es el criterio de Post, que es una técnica de validación. Son técnicas que sirven para poder saber si una inferencia es válida o no, pero eso es todavía tema de la semana número 10 de inferencias lógicas, ¿no? Eso es la semana número 10, inferencias lógicas. Pero son conceptos que se supone que los que han visto el curso deben saber, ¿no? Pero igual, eso lo vamos a desarrollar todavía cuando toque la semana número 10. Bueno, entonces continuamos con la estructura de las áreas de lógica que hay, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de que la lógica general se divide en dos lógicas, ¿no? La lógica formal y la dialéctica. Ya dijimos que el curso de lógica formal o razonamiento lógico que enseñamos en la pre es esto que está aquí. Ya dijimos que esto se divide en dos etapas bien definidas en el curso. Y obviamente, cuando hablamos de lógica proposicional, hablamos de que esta lógica se divide en dos partes también. Está la lógica bivalente, que es la lógica que maneja los sistemas binarios. Bi viene de dos, y valente de valor de verdad. Esta lógica bivalente, muchachos, es una lógica que utiliza enunciados que solamente pueden tener dos sistemas de valoración, es decir, solamente dos resultados posibles. Y es que hay enunciados que cuando uno los utiliza para construir con ellos conocimientos, sí, pues solamente pueden tener dos resultados. Si yo, por ejemplo, digo el triángulo tiene cuatro lados, pues solamente hay dos posibilidades. Si los tienes, verdadero, y si no los tienes, falso, ¿no? Si yo digo que Víctor tiene 39 años, pues si los tiene es verdadero y si no tiene será es falso. No hay más escenarios que hablar, ¿no? Si yo digo que hoy día es martes, pues si lo es verdadero y si no lo es falso. ¿Te das cuenta como si hay enunciados que pueden perfectamente tener dos sistemas de valoración? A estas lógicas bivalentes se les conoce como lógicas clásicas, ¿ya? Pero obviamente también se encuentran las lógicas no clásicas, que se les conoce como lógicas modernas, que son las lógicas polivalentes, que son los sistemas multivaluados, y que por supuesto son lógicas que no aceptan y que no admiten, por decirlo así, que los enunciados solamente tengan dos resultados de valoración. Estas lógicas polivalentes o multivaluadas son lógicas en donde los escenarios de resultados que uno puede obtener en un enunciado necesitan más de dos cosas, ¿no? En esta lógica bivalente, recuerda que todo es blanco-negro. No hay intermedio gris, plomo, ¿no? Frío-caliente. No hay tibio, nada. 100% verdadero, 100% falso. No hay intermediación, ¿no? En cambio, en las lógicas polivalentes o sistemas multivaluados, se entiende de que hay o necesitas más enunciados para ello. Por ejemplo, está principalmente, o una de esas primeras lógicas multivaluadas es la lógica trivalente, que la palabra tri entendemos que significa tres valores de verdad, ¿no? Y esta lógica trivalente es una lógica que, bueno, sí, es una lógica en donde los resultados posibles que podría tener un enunciado no solamente pueden ser dos, podrían ser tres. Si yo, por ejemplo, digo, el sábado por la tarde va a llover, eso no es verdadero, pero tampoco es falso. Inclusive, es incierto por el momento. ¿Te das cuenta cómo hay tres escenarios que yo podría tranquilamente definir en ese enunciado? Y es allí donde aparecen, pues, justamente estas lógicas llamadas lógicas no clásicas o conocidas como lógicas modernas, ¿no? Que son lógicas que necesitan más sistemas de evaluación, ¿ya? Pero no es la única lógica que necesita más de dos escenarios normales. Recuerden, por favor, que estas lógicas polivalentes, todas estas son lógicas que no admiten que los escenarios solamente puedan ser dos, necesitan más escenarios. La lógica modal, por ejemplo, es una lógica que, que maneja los resultados que se pueden obtener a partir de enunciados en donde el valor de certeza se modifica con ciertas palabritas que utilicen la lógica modal, como la palabra posiblemente y la palabra necesariamente. Y es que en la práctica real, los seres humanos utilizamos estos términos para dar o modificar el grado de certeza de los enunciados. No siempre nos pasamos construyendo expresiones que son blanco, negro, frío, caliente, sí, no, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, o cuando tú le invitas a salir una flaca, la flaca no está obligada a decirte sí, no. Ella te podría decir, posiblemente el sábado salga, porque es una posibilidad. ¿Te das cuenta cómo hay más escenarios con los que normalmente nosotros construimos los enunciados? O de repente, de plano, la flaca está bien enamorada de ti y te dice, por ejemplo, el sábado necesariamente salimos. Y es un hecho más certero, ¿no?
Entonces, la lógica modal es esta lógica que sí, pues entiende que los enunciados pueden modificar su grado de certeza utilizando estas palabritas que lo conocemos como términos modales, ¿no? Y obviamente, pues, consigue modificar los valores de certeza de los enunciados. Y como verás, no todo es blanco y negro, ¿no? No todo es frío o caliente, ¿no? Por aquí Jan dice, o te dice, ay amigo, ya esas son interpretaciones que ya hay cosas que uno ya las sobreentiende sin necesidad de esas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿pero acaso será la única lógica que va en contra de la bivalencia? No, hay una lógica más que va en contra de la bivalencia, que es la famosa lógica Fuzzy, que es una lógica que, repito, aprovecha que los enunciados, cuando el ser humano construye conocimiento, pueden verse modificados por palabritas que se le llaman términos difusos, y que justamente son términos que te permiten a ti jugar con muchas posibilidades de valoración. Un ejemplo muy fácil, ¿ya? Si yo, por ejemplo, digo, miren este ejemplo, si yo digo que Carlos es mayor que Víctor, pues solamente hay dos escenarios. Si el pata es mayor que Víctor, pues será verdadero, y si no lo es falso. No hay más. Pero si yo, por ejemplo, digo, Carlos es un poco mayor que Víctor, la pregunta es, ¿qué pasa si le lleva 3 meses? ¿Qué pasa si le lleva un año? En ambos casos estás hablando de que son verdaderas, ¿no? Pero habrá una que es más verdadera que la otra. ¿Sí o no? ¿Gracias a qué? A la palabra un poco mayor. Porque decir un poco mayor es un término impreciso que justamente te permite a ti modificar y valorar a eso de muchas formas. Un ejemplo muy práctico para que tú me entiendas es esto, mira. Bueno, ya lo había cerrado, pero voy a tener que abrirlo de nuevo. Atención. Miren, muchachos, un ejemplo bien facilito con el que seguramente vamos a entender claramente a qué me refiero con esto de términos imprecisos. ¿Ya? Un ejemplo muy fácil. Vamos a suponer que yo tengo aquí 2 vasos de agua. ¿Ya? Y supongamos que los lleno hasta este punto. Vamos a colocar aquí el vaso A y el vaso B. Si yo digo el vaso A está lleno de agua, eso es falso. ¿Sí o no? El vaso B está lleno de agua, falso. ¿No? Si yo digo, por ejemplo, y si ahora, ¿no? Los dejo prácticamente sin agua ambos, y digo, el vaso A está vacío, eso es verdadero. El vaso B está vacío, eso es verdadero. ¿Te das cuenta cómo esos enunciados tan sencillos pueden perfectamente resolver su resultado con un solo enunciado, o sea, con un solo valor de verdad? Entonces estamos ante un sistema binario, un sistema bivalente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo de los 2 vasos que tengo, el vaso A y el vaso B, los lleno así y digo lo siguiente? El vaso A está casi lleno de agua. Si yo digo el vaso A está casi lleno de agua, pues tú dirás, sí, pues es verdadero. El vaso B está casi lleno, también es verdadero. Ambos son verdaderos. Pero seguramente si te pones a analizar un poquito, digo, oye, pero hay uno que es más verdadero que otro, ¿no? Porque si tú me das a elegir cuál es más verdadero, yo digo que este es más verdadero. Entonces, si te das cuenta, estás hablando de más verdadero, es decir, habrán enunciados que son más verdaderos que otros, claro. Entonces, si tú pudieras porcentualizar la veracidad de eso, yo te podría decir que esto es un 98% verdadero, pero esto podría ser un 95% verdadero. ¿Te das cuenta cómo ahora en estos enunciados he podido porcentualizar la verdad gracias al uso de la palabra casi lleno? Casi, que es un término impreciso, como decir un poco o ligeramente, algo que en la lógica ambivalente no ocurre, ¿no? Entonces, ese es el éxito de la lógica difusa, que es una lógica que ya no maneja los enunciados solamente como 100% verdadero y 100% falso, ¿no? El triángulo tiene 3 lados, 100% verdadero. El triángulo tiene 4 lados, 100% falso, ¿no? En cambio, si yo, por ejemplo, tengo en este caso los enunciados, yo no puedo decir que ambos son 100% verdaderos. Este es más verdadero que el de aquí. Y eso se logra cuando tú utilizas términos difusos, términos que te permiten jugar con esta porcentualización, que son palabritas como ligeramente, un poco, ¿no? El chofer aceleró ligeramente la velocidad. Bueno, ligeramente es un término impreciso.
Decirlo de esa forma me permite a mí decir, oye, pero si aceleró 1 km/h más, no creo que sea tan verdadero como que haya acelerado 2 km/h más, o como que haya acelerado 1,5 km/h más. Entonces te das cuenta de la infinidad de posibilidades que puedes dar y de valores, por supuesto, que tú vas a lograr porcentualizándolos. Esa es la lógica Fuzzy. Es una lógica que gracias a los términos imprecisos que se utilizan, tú puedes porcentualizar el valor de verdad y hablar de pues casi infinitos valores de verdad, ¿no? En base a un porcentaje, puedes decir que es 1% verdadero, 10% verdadero, 85% falso, es infinidad de posibilidades. A lo que la lógica bivalente solamente hace con verdadero y falso, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene esta lógica llamada lógica Fuzzy, ¿ya? Fuzzy. Bien, sistemas polivalentes. Muy bien, esa es la manera de cómo se relacionan entonces las diversas áreas de la lógica que nosotros hemos escuchado. ¿Ya? En la práctica veremos un punto más que por ahí está. Y vamos ahora con el último punto, que son la ubicación de la lógica. Bueno, la lógica, al igual que la matemática, al igual que la historia, al igual que la física, que la química, que la economía, es una ciencia. Es un curso, es una ciencia. Llámala así si quieres, una ciencia. ¿Ya? Pero hay un punto que es importante que entendamos. Este curso, como ciencia que es, está ubicado por sus características de estudio, por su objeto de estudio, en un lugar distinto que los otros. O sea, cada ciencia, cada curso se ubica en una rama distinta de acuerdo a ciertas características que cada curso enseña, ¿no? Y esta clasificación tan bonita la hizo Mario Bunge. Mario Bunge fue un epistemólogo argentino que me parece que hace un par de años falleció recién, que investigaba el método científico, ¿no? Y él hizo una clasificación muy bonita sobre las ciencias, y él dijo que las ciencias, o cursos si quieres llamarle tú, se pueden clasificar o se deben clasificar de acuerdo al objeto de estudio, es decir, a lo que estos cursos particularmente estudian. Este señor dijo que aquellos cursos cuyo objeto de estudio sea lo abstracto, es decir, lo que no se percibe por los sentidos, lo que está en la mente del hombre, ¿no? Lo que no puedes mirarlo, escucharlo, tocarlo, etc., se deban llamar ciencias formales. Y por otro lado, aquellas ciencias cuyo objeto de estudio sea lo concreto, lo material, etcétera, se deben llamar ciencias formales. Esto es el principal criterio. Entonces, si tomamos en cuenta que el objeto de estudio de estas ciencias que estudian lo abstracto se llaman formales, pues aquí encontramos a dos ciencias que por excelencia lo son. La matemática y la lógica. Son ciencias por excelencia abstractas. Y si te pones a pensar, es cierto. En la matemática todo lo que se estudia es abstracto, ¿cierto? Los sistemas de numeración, las figuras geométricas, los teoremas, los axiomas, los postulados, todo es abstracto. En la lógica también, ¿ve? ¿Qué estudiaba la lógica? El pensamiento. ¿Y el pensamiento es abstracto, profesor? Pero claro, ¿tú sabes lo que pienso ahorita yo? ¿Puedes percibir lo que estoy pensando ahorita? No. ¿Por qué? Porque justamente el pensamiento es abstracto, ¿no? Bueno, entonces están muy bien ubicadas en este. Entonces ya con eso yo entiendo que la lógica está ubicada como una ciencia formal. Por eso que seguramente cuando tú has leído algunas definiciones que te pueden haber dado en ese punto de repente, te han dicho, ¿no? La lógica es una ciencia formal, sí, pues está ubicada dentro del plano de las ciencias formales. Bueno, y si tú quitas a la lógica y la matemática, que son ciencias por excelencia formales, todas las demás materias o cursos que te quedan son factuales. Y deben estar ubicadas aquí. Pero seguramente aquí hay una subclasificación que debemos hacer, porque seguramente unos que son un poquito curiosos podrían decirme, profe, bueno, yo asumo de que la matemática y la lógica, como usted dice, son ciencias abstractas y lo tengo muy claro que estas estudian lo abstracto. Inclusive están bien ubicadas como ciencias formales porque el instrumento de validación que utilizan estas ciencias es el uso correcto de fórmulas. Ese es el instrumento de validación. La matemática, para poder garantizar que sus respuestas están bien, o son válidas, si quieres llamarlo, se respalda en el uso adecuado de fórmulas, igual que la lógica, ¿no? Son ciencias que utilizan la misma técnica para validar y respaldar sus resultados, el adecuado uso de fórmulas. Pero yo entiendo que en este grupo que está aquí, pues se encuentra la física, por ejemplo, y la psicología. ¿Qué rayos tiene que ver la física con la psicología? O, por ejemplo, en este grupo se encuentra la química con la geografía. Pues como que mucho que ver que estas deben tener, pues no me parece, ¿no? Por eso es que Bunge hizo otra subclasificación más bonita y dijo que aquellas ciencias que son factuales pueden clasificarse en ciencias que tengan relación con la naturaleza y ciencias que tengan carácter social.
y ahí aparecen todas las demás que tú ves aquí. ¿Ya? Bien. Ahora, lo importante que debemos aprender en estas ciencias, ¿no?, es la diferencia o las 4 características que una ciencia formal tiene con respecto a una factual. Son 4 características para diferenciarlas. Vamos a ver cuáles son. Primera característica para diferenciar una ciencia formal de una factual: la exactitud. Las ciencias formales son exactas. ¿Y por qué se dice que son exactas? Porque los conocimientos que en estas ciencias se adquieren son conocimientos definitivos. Son conocimientos que no cambian a través del tiempo. La investigación no refuta ninguno de los elementos o axiomas que en estas ciencias se desarrollan. El teorema de Pitágoras se desarrolló antes de Cristo. Ahorita todavía sirve, ¿no? Y seguramente de acá a 100 años más, 1000 también va a servir, ¿no? Son conocimientos definitivos. ¿No? En una ciencia factual no. Porque en una ciencia factual sus conocimientos son probables, dice. ¿Por qué? Porque sí cambian. ¿Por qué, profesor? Porque estas ciencias factuales son ciencias experimentales. Y de hecho que lo que estas ciencias normalmente hacen es investigar, investigar e investigar e investigar siempre, porque lo que tratan es de incrementar el conocimiento que en estas se tiene. Por eso que sus conocimientos se dice que son temporales. Lo que tú has aprendido, por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿no? Lo que tú aprendiste en química, o lo que aprendió tu abuelita en química, por ejemplo, ¿no? Hace unos 100 años, exagerar un poquito, ¿no? Ya no es lo mismo que has aprendido tú. Y que seguramente ya no va a ser lo mismo que se aprende de aquí a unas generaciones más. Porque son conocimientos que se actualizan. Parece un poco loca la explicación, pero es cierto, ¿no? Por ejemplo, mira, sigue muy lejos, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, hasta quinto año, yo sabía que había 9 planetas en el sistema solar. Ahora son 8. Y no sé cuántos serán más adelante, porque de repente por ahí cambia la idea, ¿no? Y siempre me acuerdo de esta anécdota porque yo cuando acabé el colegio y entré a la universidad, tuve la oportunidad de enseñar ya desde ahí lógica, ¿no? Porque era un curso que la plena no sabía y bueno, desde muy chiquillo entré a trabajar, ¿no? Y recuerdo que cuando ponía ejemplos sobre estos tipos de ciencias factuales, hablaba de eso, ¿no? Y coloqué un ejemplo por ahí, por ejemplo, en una proposición que decía, el sistema solar tiene 9 planetas. Y por ahí una chica me dijo, profe, son 8 nomás. Y 8, pero si el año pasado eran 9. En el cole, ¿no? Ya son 8. Entonces son conocimientos que se actualizan. Y eso pasa en la química, pasa en la física, pasa en la historia, peor, ¿no? Entonces son ciencias que están en constante evolución, actualización de conocimientos. ¿No? Segunda característica, una ciencia formal es una ciencia racional. Significa que la única forma de poder entender los axiomas, teoremas, principios, reglas y leyes que en esta se utiliza es razonando. No puedes utilizar el teorema de Pitágoras sin razonar. No puedes utilizar la ley de Morgan sin razonar. Entonces son ciencias en donde las leyes y reglas en todo caso se obtienen producto del razonamiento, ¿no? Razonar. Una ciencia factual, más importante que razonar es la experiencia, que va ligada al experimento. Por eso son ciencias empíricas, ¿no? Más importante, por ejemplo, para analizar una reacción química, más importante que razonar es experimentar, a ver si es cierto, ¿no? El experimento es más útil en realidad en una ciencia que es factual, ¿ya? Tercera característica, una ciencia formal demuestra. La demostración es una técnica de validación en base a un análisis, es decir, producto del intelecto, ¿no? Análisis del intelecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres demostrar el teorema de Pitágoras, bueno, de hecho que tu profesor de matemáticas puede hacerlo muy bien, y obviamente esto lo hará producto de un análisis, ¿no? Por ejemplo, en la lógica, si tú quieres demostrar la validez de un argumento, puedes utilizar lo que su compañero Yang nos preguntó, que es el criterio de Post. Es una técnica para demostrar validez, ¿no? O puedes utilizar de plano la tabla de verdad. Entonces ahí, estas ciencias formales como matemática y lógica son ciencias que demuestran la validez de sus resultados, ¿no? Utilizando diversos recursos y técnicas, ¿no? En cambio, una ciencia factual no demuestra. Una ciencia factual verifica, porque la verificación va ligada al experimento. Más importante para poder verificar si es que efectivamente el punto de ebullición del agua se ve afectado producto de la altura, es realizar un experimento. ¿De qué te vale razonar ahí? ¿No? Es más importante realizar el experimento. Y de repente hervir agua a nivel del mar y hervir agua pues en un punto muy alto como Puquio, no sé, ¿no? Entonces te das cuenta y verificarás si efectivamente el punto de ebullición del agua se ha afectado o no por la altura.
verificación, ¿no? Y la última característica que diferencia una ciencia formal de una ciencia factual es que una ciencia formal es mayormente deductiva. Es decir, realiza o obtiene conocimientos a partir de utilizar una regla general aplicada a un caso particular. Si yo, por ejemplo, digo todos los números pares son divisibles por 2, el 14 es un número par, por lo tanto el 14 es divisible por 2. ¿Te das cuenta? Entonces son técnicas, pero repito, que les es más útil la deducción en estas ciencias formales. En cambio, en una ciencia factual, que es una ciencia que, repito, está en constante incremento de conocimientos, en constante búsqueda de nuevos conocimientos, producto de la investigación, ¿ya? Son ciencias mayormente inductivas. Es decir, son ciencias que parten de haber analizado casos particulares, observado casos particulares y a partir de allí generalizar una regla que aparentemente cumpla para todos los casos de estudio, ¿no? Procedimiento de inducción, ¿no? El oro se dilata por el calor, el cobre se dilata por el calor, no sé, la plata se dilata por el calor. Por lo tanto, todos los metales se dilatan por el calor. Procedimientos de inducción, procedimientos que les permitan amplificar los conocimientos que estas tienen, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra también importante que tienen que tener en cuenta. Aquí dice mayormente inductivas. ¿Qué significa mayormente inductivas, profesor? Significa que usan más la inducción, pero que también utilizan la deducción. Y es algo muy evidente porque la matemática y la lógica son ciencias básicas, pues. Son ciencias que complementan el estudio de estas que están aquí. ¿Tú te imaginas a la física, por ejemplo, sin utilizar la matemática? ¿Se podrá establecer una investigación arqueológica en la historia, por ejemplo, sin que se haga uso de la lógica como un instrumento para validar escenarios y demás etapas? No, no. Son ciencias que ayudan definitivamente a las ciencias que son factuales. Por eso que estas se llaman ciencias básicas, porque complementan y ayudan a las ciencias factuales. Pero son las principales 4 características que todos deben recordar para diferenciar una ciencia formal de una ciencia factual. No te olvides, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, habiendo ya, esta es toda la parte general de los 4 puntos que desarrolla la clase, y ahora sí vamos a pasar a la parte práctica. Muchachos? Entonces, descarguen su practiquita, voy a darles un par de minutos y empezamos a trabajar la parte de la práctica, ¿ya? Dime, Brigitte. Claro, eso en la práctica lo voy a decir, Brigitte, para poder darle un poquito de suspenso a las claves. ¿Ya? Y vamos a recordar qué significa método inmediato. No se preocupen, toda la práctica yo lo voy a explicar, no hay problema. ¿Ya? Entonces, descarguen su practiquita, 3 minutos y empezamos. ¿Ya? Yo voy a también descargar la mía de una vez. Voy a descargar mi practiquita rapidito. Sí, así es ya, efectivamente. Así es, pero lo voy a volver a explicar ahorita, por supuesto. Esa es la practiquita. ¿Ya? 2 minutos y empezamos.
¿Listo? Vamos empezando entonces. A ver, la práctica tiene, como veo aquí, 40 preguntas, ¿correcto? Bien, obviamente, pues el desarrollo de una práctica por el tiempo no se van a hacer las 40, yo voy a hacer las impares, y al finalizar, yo he mandado todas mis prácticas con claves al final. Eso significa que finalizada la sesión, les van a enviar a ustedes las claves de las pares para que ustedes puedan complementar la parte de las que no hagamos. Eso va a ser siempre la dinámica en todas las clases, ¿ya? Por si acaso. De esa forma ya, pues, ustedes también tienen la oportunidad de comprender un poquito más, ¿no? Bueno, entonces empecemos con la primera pregunta. Por favor, aquí siempre que usted tenga alguna duda, consúltela durante el momento de la pregunta. O sea, si alguien, por ejemplo, estamos en la pregunta número 1 y se quedó con la duda, profe, a mí me dijeron qué tal, y ahí lo resolvemos. No esperemos terminar toda la práctica para, profe, ¿cómo era la 1? No, no, sino durante el momento, ¿ya? Además, les voy a pedir que lancen la clave para ir más o menos comprobando también su capacidad de acierto, ¿no? Por ahí están dando las respuestas ya, ¿no? Dicen que es la clave dado, 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 varios dicen dado. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Atención. ¿Qué dice la pregunta número 1? Dice, son expresiones que condujeron a la aparición de lógicas multivaluadas. Profe, ¿qué es una lógica multivaluada? La palabra multi significa varios. Y obviamente una lógica multivaluada se refiere a una lógica polivalente. Las lógicas polivalentes son lógicas que prácticamente no están de acuerdo en que solamente haya dos escenarios, sino más escenarios normales, los posibles, ¿no? Bueno, y una de ellas era la famosa lógica fúsil, que como recordarán, ustedes es una lógica que utilizaba términos que siendo imprecisos, como la palabra un poco, ligeramente, etcétera, te permitían dar muchos resultados, muchos valores, tratando de aproximar algo más cierto, ¿no? Entonces, si yo digo, Andrés es un poco descuidado, sí, pues este término un poco es un término difuso, ¿no? Y me va a permitir seguramente darles muchas posibilidades de valoración. El chofer de la combi aumentó levemente de velocidad. Bueno, aumentar levemente no creo que sea lo mismo o no va a ser tan verdadero si aumentó 10 kilómetros por hora más, que se aumentó 9 kilómetros por hora más, que se aumentó 8 kilómetros, 8.5, 8.7, 8.45. ¿Te fijas? Casi infinitos valores, ¿no? 3 es un número impar. Bueno, de hecho, que esto solamente tiene dos opciones, ¿no? Hasta inclusive sabemos que es verdadero. El conjuntor es un operador lógico. Bueno, si lo es verdadero, y si no lo es falso. La palta tiene un tono verdoso. Ya, pues esta palabra verdoso está hablando pues de que si tú coges 3 paltas o 4 paltas, de hecho que va a haber una que es más verde que la otra, y esa tal vez será más verdadera que las demás. ¿Te fijas? Términos imprecisos. 1, 2 y 5, entonces la clave debe ser la clave dada. La pregunta número 1. Muy bien, muchachos. Ya, la 3, esta sí. Vamos a ver. Combi. Por ahí, lancen la clave, por favor. Combi, creo. A ver, no sé, vamos a ver. Vamos a ver. La C, profesor. A ver, vamos a ver eso. Vamos a ver eso acá. Bueno, acá lo que yo pretendo explicarles primero, vamos a ver, es lo que usted debió haber hecho aquí. No sé a ver qué hizo en primer lugar, pero vamos a ver si es cierto. A ver, casa hice la mayoría. Bueno, yo creo que aquí el primero es, además de que diga mediato y tanta vaina, es averiguar algunas características aquí, ¿ya? Vamos a ver. Mira, si nosotros le damos forma al razonamiento, es decir, lo formalizamos, creo que por ahí, ya, por aquí Piero dice enano, Vanessa también enano, pero la mayoría ha dicho casa. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a darle forma primero a esto bonito, ¿ya? A ver, aquí dice Roy es profesional, entonces yo entiendo que aquí debe ser Roy es profesional.
Y aquí hay una palabrita bonita, que es la palabra porque, que obviamente me hace entender que es una replicación. Pero ¿qué más dice? Es ingeniero, esto entiendo que se refiere a que Roy es ingeniero, o sea, yo voy a decir que ingeniero es Roy, ¿ya? Y, que significa conjunción, y todos los ingenieros son profesionales, todos los ingenieros son profesionales. Lo que acabo de hacer es simplemente formalizar la expresión y bueno, si es que me pongo a ordenarla bonito y analizarlo, voy a llegar a la conclusión de que en este razonamiento, esto es la premisa número 1, esta es la premisa número 2 y definitivamente lo que está aquí es la conclusión. Entonces, si yo ya lo convierto en la forma de que normalmente nosotros lo reconocemos al razonamiento con premisas y conclusión, la premisa 1 debería ser todos los ingenieros son profesionales. La premisa 2 debería decir Roy es ingeniero y la conclusión del argumento debería ser Roy es profesional. Listo. Este es el razonamiento entonces del que nosotros estamos hablando, que es un razonamiento, como ustedes ven, formado de premisas y conclusión. Por aquí está una pregunta que me hicieron hace un momento su compañera, ¿ya? Que era, ¿qué significa inmediato y qué significa mediato? Bueno, los razonamientos inmediatos son aquellos razonamientos en donde la conclusión se obtiene a partir de una sola premisa. Inmediato. Los razonamientos mediatos son aquellos en donde la conclusión se obtiene a partir de dos o más premisas. Aquí, si el razonamiento tiene una y dos premisas, estamos ante un razonamiento mediato. Por lo tanto, no podría ser la alternativa 1 porque este es un razonamiento obviamente mediato. Primer concepto básico, entonces la 1 no podría ser, ya tú podrías eliminar las alternativas que tengan 1, eso es parte de tu chamba de descarte, ¿no? Bien. Pero luego viene una alternativa que habla de si es deductivo o es inductivo, ¿sí o no? Entonces, si tú te pones a analizar, aquí dice todos los ingenieros son profesionales. Eso es una regla general. Luego me dicen que Roy es ingeniero y luego me dicen de que Roy es profesional. Entonces, el tránsito normal de este razonamiento es que ha ido de la regla general y se aplicó a un caso particular. Esto es entonces claramente una deducción. Por lo tanto, debería ser la alternativa 3, pero no podría ser ya entonces la 4, porque no habría una inducción. ¿Ya? Y por lo tanto, la clave debe ser 2 y 3. Pero ¿por qué no la 5 para los curiosos, no? Lo que pasa es que esto es tema de la próxima semana también, pero recordemos, o hay que recordar, de que falso o verdadero no es una propiedad de un razonamiento. Tú de un razonamiento puedes decir que es válido o puedes decir que es inválido. ¿Dependiendo de qué? De si la estructura o fórmula que se utilizó para llegar a la conclusión es una fórmula correcta. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí si este razonamiento es válido, te digo que sí, porque está siguiendo el modus ponens, que es una fórmula válida, ¿no? Pero falso y verdadero no es una condición o propiedad que un razonamiento pueda tener. Así que la alternativa 5 no es verdad. Esto lo vamos a profundizar un poco la próxima semana, pero ya para los que el curso seguramente se lo saben, hay una pista ahí. Por lo tanto, la clave debe ser casa. 2 y 3 en esta pregunta, ¿ya? Entonces, no sé si hacen una captura de pantalla sobre algunos datos importantes que ustedes consiguen. ¿Listo? Y pasamos entonces a la siguiente pregunta. Aquí el tiro o el éxito en esta pregunta ha sido formalizar. Tuviste que formalizar primero, ¿no? Para notar que la conclusión es lo que está en el último. Recuerden, por favor, bueno, enseñarles que el porque es un replicador, creo que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Todo el mundo sabe que el porque es un replicador. Pero sí es importante entender que a donde llega la puntita de la flecha es la conclusión. Entonces, esta era la conclusión. Y lo que está aquí eran las premisas. Ese es un punto clave en esta pregunta. ¿Ya? La proposición Roy es profesional es general o particular. Bueno, cuando dices general, Vanessa, te refieres a que es universal, ¿no? Particular. A ver, para los que son más tromes, ¿no? Los que han sido, bueno, acá hay 85 alumnos. Sí. A ver, una pregunta. Si yo digo Roy es profesional, ¿esa es una proposición universal, particular o individual? Los que no lo Es saben, no se individual, preocupen. Esto lo individual, vamos a individual. aprender. Eso lo vamos a aprender en la semana 4, cuando toca proposiciones lógicas. Pero yo creo que acá hay algunos que sí, penopta, que profe, me faltó 2 puntos para ingresar. Ya, entonces ya tú eres un poco trome en lógica. Ya, el que no, no se haga falta. ¿Sí? Pero vuelvo a la pregunta. Si yo digo Roy es profesional, ¿esa es una proposición universal, particular o individual? Que son las tres únicas posibles que hay. Individual. Individual. Es individual. Individual. Ese tema todavía es de temas más avanzados, pero no se preocupen, ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? Listo, esta es la respuesta. Me parece que ya está, ¿no?
claramente explicada, y podemos pasar ahora sí a la pregunta número 5. Ya, esta está más hueva. Combi. Esta sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué clave dice por ahí la gente? Su compañero ha dicho que es casa. Por aquí también dice que es casa, y tú dices casa, ¿no? Salvo que alguien tenga una clave diferente, ¿no? Si no, creo que damos por hecho que es casa. Veamos. A ver, del argumento. Bueno, argumento es razonamiento. Y sí, presente es un razonamiento, ¿no? Acá está la premisa 1, premisa 2, y acá está la conclusión. Está bonito, ¿sí? Si todo dice en casa. ¿Qué dice? A ver, vamos con las más huevas. Tiene dos premisas, sí, pues compadre, tiene dos premisas, de premisa 1, premisa 2, así que la 2 es cierto. No podría ser la 3 porque iría en contra con la 2 que acabamos de marcar. Así que la 3 no es, pues. Así que descártame la 3. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Tiene una sola conclusión? Bueno, sí, pues tiene una sola conclusión, que es esta. Entonces ya con eso tenemos clave, pues que es 1, 2 y 4. ¿No es así? Bien. Pero, ¿por qué es la 1, profesor? ¿Tiene tres proposiciones? Sí, tiene tres proposiciones. La primera y la segunda se llaman premisas. Y la última proposición se llama conclusión. Está formada por tres proposiciones. Muy bien, clave casa. Excelente, no había mucho que apelar ahí. Pregunta 5. Pregunta 7. Esta, por favor, yo le voy a pedir que la analice con calma y que si es que estuvieron en la teoría y sobre todo la escucharon, la van a responder. ¿Ya? Bueno, Casa, creo, profe. dije que todavía no lancen mucho las claves. Primero escúcheme de nuevo lo que voy a dar como pista. Dice, es el área de la lógica que estudia las relaciones entre el pensamiento, el lenguaje y realidad. Yo dije en la teoría de que hay una lógica que se preocupa de estudiar esa interacción que tenemos con nuestro pensamiento, la realidad con la que interactuamos y el lenguaje que utilizamos para construir con ella contenidos que sean coherentes. Lo dije en la clase. Así que los que se acuerdan me dirán la clave. Por aquí lanzan la clave. A su compañero dijo que es casa, ¿no? Bueno, no sé quién fue porque cuando activan el micro no sé quién habla, pero aquí en el chat sí veo quién es, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, bueno, por la hora asumo que Cristian dijo que es casa, ¿no? El otro Cristian, o sea que hay dos Cristians acá, ¿ve? ¿No? Dijo que también casa, Renato Beso, Daniela Casa, Valeria Casa. ¿No se acuerdan? ¿Ya se acuerdan con esto o no? ¿Se acuerdan cuando les dije que la lógica formal es una lógica que estudia o que se preocupa de que la forma o la estructura sea válida? Y dije que la lógica dialéctica es esta lógica que se preocupa de que el contenido de nuestros pensamientos, contenido que obtenemos, que aprendemos, que generamos cuando interactuamos con la realidad. Y de alguna forma lo que hace la lógica dialéctica es cuidar que esa interacción que nuestro pensamiento tiene con la realidad, ¿no? Y el lenguaje que va a permitir formar esos conocimientos sea coherente. Lo dije en la clase así textualmente, casi. Entonces la respuesta debe ser la lógica dialéctica. ¿Sí o no? ¿Lo dije, no? Muy bien. Dialéctica. Seguimos con la pregunta número 9. Características de las ciencias formales. Recuerden, Profe, por ¿qué se favor. refiere con transferibles? Ay, ay, ay. A ver, pero les explico, ¿ya? Un dato. Conocimiento transferible es un conocimiento que se pueda transferir. ¿Tú sabes el teorema de Pitágoras o no? Sí. ¿Quién te lo enseñó? Mi profe de geometría. ¿Cuándo? Cuando está en primer año. Ah, te lo transfirió. Sí, ya, ya. ¿Tú sabes cuándo, sabes, por ejemplo, ya, cuántos cuencas existen en el Perú? Sí. ¿Quién te enseñó? Mi profesor de geografía. ¿En qué año? En sexto de primaria. Perfecto. Te lo transfirió, ¿no? Los conocimientos se transfieren. Independientemente de si son formales o factuales, se transfieren. Si no, ¿cómo lo sabes ahorita tú? Si alguien no te lo transfirió. Ya, con esa pista dime la clave. Pero primero, recordemos. Ciencias formales, exactas, racionales, más deductivas y demostrables. Ya está. A ver, lancen la clave, por favor.
Nada, ahí está. Hay ¿B? un par recién. Avión, creo, profe. A ver, vamos a Creo, no sé. por la hora, a ver. Sí, lo que pasa es que por la hora tengo que guiarme. A ver, supongo que empezamos con Brigitte, ¿no? 9, avión, dice Brigitte. Cristian, avión. El otro Cristian, casa. Y nadie más. Avión y casa. Beso, Daniela. Dado, Joseph. Tan, tan, tan. Beso. Ya, no importa, yo mismo soy. A ver, espérate, una pregunta, ¿ya? A ver, espérate. A ver, espérate, déjame ver, a ver si, a ver, beso dado. A ver, espérate. Ya, 2, 4. Una pregunta. Los que están diciendo la clave beso y la clave dado, los que están marcando la clave beso y la clave dado, yo les pregunto, ¿no han escuchado lo que he dicho hace 43 segundos sobre la explicación de esto? Su compañero preguntó y yo expliqué qué significa esto, ¿no? ¿No lo escucharon? Un conocimiento transferible, dije que es un conocimiento que se transfiere. Esta característica es independiente, es una característica que es tanto de una ciencia formal como de ciencia factual, así que la 1 es imposible no marcarla. ¿Lo dije hace ratito, sí o no? Claro, entonces me tiré 4 minutos hablando de esa vaina. Así que la 9, ya la 1 es cierto. O sea que los que marcaron beso y casa, perdón, beso y dado ya están fritos. Porque la 1 es fija. Ya. Caballeros. Bueno, no importa, pues eso ya usted va a ir midiendo. Ya. Conocimientos demostrables, esta 2 es fija, pues. Demuestran, las ciencias formales demuestran, no verifican. Así que la 3 no es cierta, y si la 3 no es cierta, la clave nano no puede ser. Pues. ¿Quiénes son las que verifican? Pues acá está. Las factuales son las que verifican. ¿Ya? Recuerden que al finalizar cada sesión yo les voy a mandar siempre las diapositivas, así que no se preocupen mucho de anotar, capturar pantalla. Pero algunos lo hacen porque de repente por ahí yo completo algo, ¿no? Pero al final siempre se las voy a pasar, ¿ya? No hay problema. Entonces, los conocimientos son los que verificables, son de las factuales. Así que la 3 no puede ser y bueno, me queda bien casa. Son las únicas aceptables respuestas aquí. Ya. Y claro, estas son tan para pensar un poquitín, ¿no? Porque sí, pues ahí define todo, ¿no? Ya, ¿qué dice? A ver, utilizan lenguajes terminológicos. A ver, una ciencia formal utiliza lenguaje terminológico. ¿Qué es un lenguaje terminológico? Bueno, ese es tema un poco más profundo de la próxima semana, pero un lenguaje terminológico es un lenguaje que utiliza palabras que son propias de la ciencia, creadas por la ciencia. Por ejemplo, en la matemática se utiliza el término axioma, sí, es un lenguaje terminológico, ¿no? Es un término creado por la matemática. En la lógica, por ejemplo, hay un término creado que es la palabra conector diádico. Son términos creados por la lógica. Los lenguajes terminológicos son palabras que son creadas por las ciencias. Y las ciencias que son formales utilizan lenguajes terminológicos. De hecho, que las ciencias factuales también lo utilizan, ¿no? Pero las ciencias formales también. Así que esta es una característica que también es de las dos. Se relaciona con las ciencias factuales, pero claro, si ambas son ciencias. Es como decir, ¿los tigres se relacionan con los leones? Claro, profe, si son felinos. ¿Los conejos se relacionan con los ratones? Claro, pues si son roedores. Entonces, igual, las ciencias formales se relacionan con las ciencias factuales, obvio, si ambas son ciencias, P. Entonces la respuesta debe ser 1, 2, 4 y 5. Clave avión. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Que no siempre es casa. Seguimos. Tengo una Pregunta pregunta, 11. Sí, sí, dime, profe. Choco. Dime. ¿Qué es un método abductivo? ¿Cómo? Un método abductivo. Ya, a ver. Vamos haciendo muy breves en esto, porque eso es tema de la otra semana todavía, pero ya que su compañero preguntó hay que adelantar algo. A ver, existen 3 tipos de razonamientos, ¿no? Está el inductivo, está el deductivo y está el transductivo. El abductivo es un razonamiento no científico, es decir, no es parte de lo que las ciencias reconocen como técnicas para poder encontrar resultados. Te lo digo de otra forma, las ciencias utilizan solamente, inclusive 2 técnicas que son las oficiales para obtener conocimientos. El deductivo, que es mayormente usado por las formales, y el inductivo, que es usado más por las factuales.
Fuera de estos razonamientos, estas modalidades, para la ciencia no existe. La abducción es un mecanismo de inferencia, es un tipo de razonamiento no científico, porque lo utilizamos los seres humanos comúnmente para encontrar respuestas a algunos fenómenos con los que interactuamos. Casi siempre la abducción utiliza esta estructura, mira, a ver, para conseguir conocimiento. Déjame borrar esta vaina para explicarlo acá más. Esta es una estructura que la abducción utiliza normalmente para conseguir conocimiento. Perdón. Y es una estructura que, como todo el mundo lo ve, es inválida, ¿no? Pero le sirve o nos sirve para poder explicar fenómenos con los que interactuamos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo bien fácil. Uno nomás, porque no me quiero ahondar mucho en esto porque es tema de otra clase, pero ya que su compañero preguntó. Si yo, por ejemplo, digo, yo quiero explicar el fenómeno de cuando yo he salido de mi casa y he visto que las calles están mojadas de mi casa. Entonces, mi cerebro automáticamente forma o para intentar explicar este fenómeno, utiliza esta estructura. Y dice, por ejemplo, cuando llueve, las calles se mojan. Las calles de mi casa están mojadas. Ah, seguramente ayer ha llovido. Estoy buscando una explicación a ese fenómeno que estoy observando, pero como verás, es una explicación que obviamente no es tan verdadera que digamos, ¿no? Porque puede ser que no es que haya llovido necesariamente, sino que de repente pasó el carro pues, del Segat y me regó todas las plantas y por ahí las pistas también. Pero es una estructura de argumento que la utilizamos para explicar los fenómenos con los que interactuamos. Y así hay un montón de ejemplos que yo te podría colocar de cómo utilizamos este esquema para explicar cualquier fenómeno que nosotros utilizamos. Esa es una función. Por eso se llama razonamiento no científico. Dicho de otra forma, las ciencias no lo consideran como una técnica oficial. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí podemos continuar con la clase. ¿Ya? Entonces vamos con la 11. Bueno. Que dice, las ciencias factuales se caracterizan porque sus leyes se obtienen por métodos que son más inductivos. Esta sí creo que no hay mucho que decir, ¿no? No hay mucho que decir, ¿sí? Métodos inductivos. Las ciencias factuales son, recuerda, más inductivas, como las formales son más deductivas. Son las dos técnicas oficiales que las ciencias reconocen para la construcción de conocimiento. ¿Ya? Bien. Vamos con la pregunta ahora número 13. Bueno, esta no sé si te ayudo yo. Enorme. ¿Cuál? Enorme. En la 13. Sí. Ya, esta te explico yo porque si no seguramente va a haber un problema. Ya, a ver, mira. Operación. Aquí la palabra clave en esta pregunta es que dice operación. ¿Ya? Es decir, es un proceso. Entonces, el proceso o operación que consiste en obtener una conclusión a partir de un conjunto de información inicial se llama inferencia. Cuando nosotros inferimos, lo que hacemos es utilizar las premisas con ciertas características de la regla para con ello llevar o generar una conclusión producto de eso. Eso se llama inferencia. ¿Ya? El razonamiento es de estructura formada de premisas y conclusión, ¿no? La inferencia es el proceso para llegar a la respuesta. ¿Ya? Por eso ahí la palabra clave es operación o proceso con el que yo llevo una respuesta dado un conjunto de premisas. Eso sí me inferencia. ¿Ya? Eso es la inferencia. Acá. ¿Ya? Entonces aquí debe ser la clave dado en la 13. Esa sí la dije porque era poco probable que alguien me lo hubiera dicho de repente, ¿no? Bueno, pregunta número 15. La lógica es una ciencia formal cuyo objeto de estudio, dice, es o son. Bueno, esta es A más o C. sencilla, ¿no? A o C. ¿Cuál? A o C. No, pero el objeto de estudio, la finalidad, es el razonamiento, ¿no? Y que de todas maneras sea correcto. Ese es el objetivo de estudio de la lógica, ¿no? Los razonamientos que sean correctos. ¿Ya? Por ahí va la idea en esta pregunta. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la número 17. Los hechos factuales son los enunciados que tienen relación con las ciencias factuales. Un hecho factual es un enunciado cuyo contenido tiene relación con una ciencia factual. ¿Ya? El agua tiene peso molecular 18, no sé, pues cualquier contenido cuyo, bueno, que tenga relación con una ciencia factual es un hecho factual. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, un hecho factual no se demuestra, porque lo que se demuestra son los hechos formales en todo caso, ¿no? Un hecho factual no se valida, ¿no?
no se analiza, pero sí se verifica, ¿no? Porque las ciencias factuales lo que hacen es eso, verificar. Acá está. Las ciencias factuales verifican. Y por eso es que la respuesta en la 17 es la clave dado. Muy bien. La que por ahí me dicen todos sus compañeros. Perfecto. 19. A ver, la lógica que analiza, ya, esta es la modalidad, ¿no? Tú sabes que una proposición por su modalidad puede ser asertórica, puede ser apodíctica o puede ser problemática, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces, la lógica que analiza la modalidad de la proposición es la lógica modal, justo por eso se llama modal, porque analiza la modalidad. Y la modalidad me lleva a que puede ser asertórica una proposición. Puede ser apodíctica o necesaria o puede ser probable o posible. ¿Te acuerdas? Ahí está la razón del por qué se llama modal, mira, porque estudia la modalidad. ¿Ya? Esta sería entonces la clave caso. Muy bien. No hay mucho que decir ahí tampoco. Pregunta número 21. ¿Por qué decimos que una ciencia fáctica es probable? ¿Recuerdas? ¿Por qué eran probables? Aquí lo puse, mira. ¿Lo ves? ¿Por qué eran probables? Porque sus conocimientos cambiaban, ¿no? Con el tiempo. No habían conocimientos definitivos, todo era temporal. Estaba sujeto a que varíe su contenido de acuerdo a cuánto estas ciencias investigaban e iban descubriendo, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta dicen que es casa, avión, ¿De la pero 21, avión, profe? ¿perdón? ¿De la 21? Sí, la 21. A la... A ver, bueno, ya lo dije, pues. Son ciencias fácticas, son probables porque su conocimiento es temporal. Es decir, la verdad de sus hechos está sujeta a cambio. Sus verdades son relativas, cambian con el tiempo. Nada más, 2 y 3. No hay nada más que decir. ¿Cuál más? 2 y 3. No hay mucho que decir, pero bueno. Bien, avión, estaba hueva. 23. Bueno, esta sí, creo que hay que explicar un poquito esto, ¿no? A ver, yo les hago una pregunta ahorita a ustedes, por favor, escúchenme. ¿Cuál es el único requisito que nosotros tenemos en cuenta para poder decir que un razonamiento es válido o no? ¿En qué es lo único en que nos fijamos para poder decir tú eres válido, pero tú no eres válido? Eso lo expliqué aquí, ¿ve? A ver, ¿qué recuerda de eso que yo dije? Que utilicen bien la fórmula. Uso adecuado de reglas y de leyes. Muy bien. Sacar contravistas de verdad, no, pues ya ese es el caso extremo. Ya, ¿no? El correcto empleo de las leyes, el adecuado uso de fórmulas. Entonces, cada vez que a mí me quieran preguntar si un argumento es válido o no, yo de hecho que lo que hago es formalizarlo, porque lo que pretendo ver es qué fórmula se utilizó. Y nada más, y punto, ¿no? Pero acá hay otra cosa diferente. Aquí te dicen dos condiciones. Yo debo buscar si quiero que mi conclusión sea verdadera. Miren, aquí te están diciendo que qué condiciones debe tener un razonamiento para poder decir que siempre la conclusión es verdadera. Porque ojo, que un razonamiento sea correcto o válido, si quieres llamarlo, no necesariamente la conclusión debe ser verdadera. Eso, por favor, tengan en cuenta, ¿ya? Un razonamiento que es válido, por ejemplo, este es un razonamiento válido, mira. Razonamiento válido. ¿Sí o no? ¿Ya? Es un razonamiento válido. Pero este razonamiento válido no necesariamente su conclusión es verdadera, puede ser falsa. Pero si las premisas son falsas, pues puede ser que la conclusión salga falsa. Puede ser, ¿no? Inclusive, las premisas de un razonamiento pueden ser falsas y la conclusión ser verdadera. Puede ser, ¿no? O sea, hay tantas posibilidades que pueden pasar. Pero si yo quiero estar totalmente seguro que la conclusión sea verdadera, siempre, sin ninguna excepción, siempre verdadera, hay dos cositas que yo tengo que hacer siempre. Primero, asegurarme que la estructura sea válida y en segundo lugar, colocarle premisas verdaderas. Con esas dos condiciones, la conclusión de todas maneras tiene que salir siempre verdadera. Es imposible que salga falsa. No hay ninguna posibilidad de que sea falsa. ¿Ya? Entonces son dos requisitos que tú deberías tener en cuenta si lo que tú quieres es que tu conclusión siempre te salga verdadera. ¿Cuáles son ellos?
que sea correcto, es decir, la estructura esté usando bien una fórmula lógica, una ley, una regla, si quieres llamarle, y además sus premisas deben ser verdaderas. Con esto te aseguras que la conclusión sea absolutamente infalible. 2 y 5, entonces, la clave debe ser esta norma. Perfecto. Pregunta 25. Ivanov es profesor de lógica. ¿A qué tipo de ciencias pertenece este enunciado? Acuña. Claro. Por favor, no vaya a ser como en el grupo anterior que me dijeron formales. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Porque dice que enseña lógica? O sea, si yo digo Pedro enseña matemáticas, ¿es un hecho formal? No. Un hecho formal es decir el triángulo tiene 3 lados. Un hecho formal es decir que la suma de ángulos internos de un cuadrado es 360 grados. ¿No? Esos son hechos formales. Pero si yo digo que Marta enseña matemáticas, ¿qué dices? Esa es descripción de un hecho real. Las descripciones de hechos reales son ciencias factuales. Entonces la clave es ahí. No es muy complicado. 27. Son ciencias en donde la verdad o falsedad de su función se obtienen por métodos empíricos. Esta hueva. Métodos empíricos. Las Bueno. ciencias que son factuales. Pues. Las ciencias que son factuales, recuerdas que son ciencias mayormente empíricas y por lo tanto sus métodos de inferencia se obtienen por métodos que son mayormente empíricos. ¿No? Por lo tanto, la clave debe ser de eso. Pues. Listo. Pregunta 29. ¿Qué opinan de la 29? De los principios lógicos formales. Ay. Droga, Aquí, droga, droga. Droga, droga. aquí te explico una vaina bien importante. ¿Ya? A ver, escúcheme, porque esto no lo dije, pero ahora lo hago. Miren, muchachos, ¿qué cosas son los principios lógicos formales? Los principios lógicos formales, que son 4, perdón, los principios lógicos clásicos, perdón, primero, que son 4, son principios que se desarrollaron en la época clásica para apoyar a esta teoría clásica, que era la teoría bivalente, que asumía que la única forma de alcanzar exactitud en los resultados era cuando solamente considerabas 2 escenarios, lo verdadero y lo falso, ¿no? Por eso es que los principios lógicos clásicos se crean para apoyar a estas lógicas clásicas, que son las lógicas bivalentes. Y los principios lógicos clásicos son 4 en realidad, ¿no? Está el principio de identidad, el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción y el principio de tres excluidas. Se llaman principios lógicos clásicos porque fueron desarrollados en la época clásica por representantes clásicos como Demócrito, Parménides, Platón, Aristóteles, ¿no? Y por supuesto que se crearon para apoyar la teoría de las lógicas clásicas que hablaban de la bivalencia. Todos estos principios apoyan la teoría bivalente. El principio más representativo de esto es el principio de tres excluidos, que justamente dice que las expresiones pueden o bien ser verdaderas o bien ser falsas. No hay tercera posibilidad. No existe tercera posibilidad. Por eso se habla de la bivalencia. Y todos los demás van asociados justamente a ello, ¿no? Por ejemplo, el de no contradicción. Te dice que es prácticamente imposible que un enunciado sea verdadero y falso a la vez. Esto habla, obviamente, de la relación de que solamente puede haber o bien verdadero o bien falso, ¿no? También está el principio de identidad, ¿no? Que dice que toda profesión se implica a sí misma, y el principio de razón suficiente, que explica que nada ocurre sin razón, nada ocurre por casualidad, ¿ya? Estos 4 principios lógicos, repito, se llaman principios lógicos clásicos, porque fueron desarrollados en la época clásica, para apoyar a las teorías clásicas de la lógica, ¿no? Realidad conceptual, esto es tema de la otra semana todavía, tranquilo, no te emociones mucho, es tema de la otra semana. Ya lo explicaremos en la próxima semana cuando hablemos de la realidad, pensamiento y lenguaje, ahí vamos a hablar, ¿ya? Bueno, para los demás, lo que pasa es que, sí, pues con el mensaje directo van a pensar el profeta hablando solo, no, perdón. Su compañero Jordi me pregunta, profe, ¿qué es la realidad conceptual? Y le estoy respondiendo que eso es tema de la otra semana cuando toque pensamiento y lenguaje. Ahí vamos a hablar de las realidades conceptuales, realidades psicológicas, ¿no? Realidades materiales, ¿ya? Bien. Bueno, entonces, entonces sí, claro, estamos explicando aquí los principios básicos en realidad, ¿ya? Bueno, dije que al finalizar las diapos
Al finalizar la clase lo voy a mandar ¿no? a la señorita Sofía y ella lo subirá al grupo que creo que todos tienen, ¿no? Para que lo puedan analizar la diapositiva. Así que no se preocupe mucho de capturar esto, porque como dije, todas las diapositivas yo siempre las voy a pasar. ¿Ya? Bueno, pero les decía, estos son los 4 principios lógicos que, repito, se desarrollaron en época clásica para apoyar a las lógicas clásicas, ¿no? Y lo curioso es que de estos 4 principios lógicos hay 3 que son formales. ¿Y por qué se llaman formales? Bueno, acá el nombre lo dice, ¿no? Principio formal de identidad, principio formal de no contradicción, principio. ¿Por qué? Porque tienen forma. Es decir, tú lo puedes formalizar a todos ellos, ¿no? Los puedes formalizar. En cambio, hay un principio que no es formal, que es el principio de razón suficiente. Pero como dije, estos principios se crearon para apoyar a las teorías de las lógicas bivalentes, que son principios lógicos, como dije, clásicos, ¿ya? Por si acaso. Ahora, un punto importante es entender de que todo principio, toda ley y toda regla de la lógica, que son fórmulas ya oficialmente validadas, son fórmulas reconocidas, si quieres llamarlo así, son tautológicas. Todas las fórmulas que son aceptadas y reconocidas por la lógica, todas son tautológicas. La ley de Morgan es una ley tautológica, el ponendo pones es una regla tautológica. Todas las reglas, leyes y principios son tautológicos. Es un dato que no te debes olvidar. Y eso es justamente de lo que trata aquí la pregunta, ¿no? Cuando te dice, los principios lógicos formales son tautológicos. Dato clave, ¿ya? Bien. Pregunta número 31. A ver, pregunta número 31. ¿No? A ver, ¿No? vamos a ver. Las ciencias formales son, bueno. A ver, vamos a ver. Dado, dicen por ahí la mayoría. ¿Qué dice? ¿Las ciencias formales son de objeto concreto? No. Dijimos que las ciencias formales son de objeto abstracto. ¿Es así? Abstracto. Sistemática significa que son ciencias cuyos conocimientos se desarrollan de manera ordenada y en general todas las ciencias son sistemáticas en sí, tanto formales como factuales. O sea que esta característica no solamente es de las formales, también es de las factuales, ¿no? Conocimientos observables, no, porque se supone que si estás hablando de que su objeto es abstracto, no lo puedes mirar y no lo puedes tocar, ni escuchar, ni percibir por los sentidos. Por lo tanto, la número 4 también es cierta. Perdón, la número 4 no es cierta. Me refiero a que la número 5 sí. Entonces, 2, 3 y 5 debe ser la respuesta aquí, en donde la clave debe ser dada. Muy bien. ¿Ya? Recuerda, ciencias formales son abstractas y por lo tanto no se perciben los. Pregunta 33. Ya, aquí hay un dato que de repente no lo dije, pero lo digo ahora. La lógica difusa, o también llamada lógica fusi, es un área de lógica polivalente. Eso estaba clave. ¿Te acuerdas? La lógica fusi es un área de la lógica polivalente, ¿no? Así como lo es la trivalente, así como lo es la modal. ¿Ya? Entonces, es cierto que la 1 es una respuesta aquí. ¿Ya? 2, la lógica es una rama de la psicología porque también estudia el pensamiento. No. La psicología estudia el pensamiento, eso nadie lo duda, pero busca patrones diferentes, mientras que la lógica estudia el pensamiento tratando de encontrar reglas y leyes que rijan el pensamiento correcto. La psicología busca estudiar el pensamiento para encontrar algunas estructuras sobre conductas que el ser humano puede tener, patrones de conducta, ¿no? No es lo mismo. Entonces, decir que es una rama de la psicología es tremendo error, ¿no? Estudian lo mismo, sí, pero buscan cosas diferentes. La lógica proposicional establece, bueno, la proposicional es la colectiva, y se llama colectiva porque estudia conectores. Entonces la 3 es cierta. ¿Ya? 4. ¿La lógica modal incluye la lógica deóntica? Sí. Es un dato que no lo dije, pero bueno, estaba aquí. La lógica modal, de hecho, la lógica deóntica, perdón, de hecho, es una lógica que es un tipo de lógica modal. ¿Y qué es la lógica deóntica? Es una lógica que construye enunciados que tienen carácter normativo. Existen enunciados que en el contenido de lo que describen establecen normas de conducta. Por ejemplo, si dices, es obligatorio usar el casco para ingresar a la construcción. Es una norma de conducta, ¿no? Ningún estudiante puede ingresar a clase después de las 7. Norma de conducta, ¿no? Carácter normativo, ¿no? De repente, está prohibido bañarse calato en la piscina del hotel. Norma de conducta. Todos esos enunciados que tienen carácter normativo son enunciados que los estudia la lógica deóntica.
¿ya? Y por supuesto que la lógica deóntica, sí, es un dato, ¿no? Es un tipo de lógica modal. Por lo tanto, es cierto que la lógica modal incluye la lógica deóntica. Por lo tanto, la clave debe ser 1, 3 y 4, pero como piden falsas, debe ser la 2 y la 5 aquí, que es la clave dado, que creo que por ahí me dijeron esa respuesta, ¿no? Ahí está, ya es verdad. Pregunta 35. Se dice que una ciencia es formal porque... A ver, ¿qué clave han puesto ahí ustedes? ¿Por qué decimos que una ciencia es formal? Castillo. A ver. Bueno, pero formal, fórmula, pues, ¿no? Estructura. Bueno, pero decir que utiliza solamente fórmulas es incorrecto, porque la física también utiliza fórmulas, no es factual, así que no. Contenidos iría todo en contra de lo que habla lo que es formal, ¿no? Eso no lo dijimos aquí. Estructuras, formas, ¿no? Ya. Contenidos y fórmulas, no. Te piden la formal. ¿Ya? Objeto abstracto, eso sí, pues. Objeto abstracto, dado. Eso es cierto. Muy bien dado. 37. Área de la lógica relacionada con la investigación científica. Eso lo dije hace rato. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Estaba en la pregunta iniciando casi. Venado. Acá está bien. Área de la lógica que estudia las relaciones entre pensamiento y lenguaje y realidad y además es útil en la investigación científica. Dijimos que era la dialéctica, ¿no? Ya pues, con la misma razón entonces, esta aquí debe ser la dialéctica, pues. Está facilito. Pregunta 39. A ver, ¿qué clave muestra la 39? Beso. A ver, dice. De la lógica formal no podemos afirmar. O sea, me piden la que es falsa. A ver, veamos. Ya. La lógica formal estudia la validez de los objetos. Sí, esto sí puede afirmar. Así que no es una clave, pero es cierta. ¿Ya? ¿Su objeto de estudio es abstracto? Sí, el objeto de estudio de la lógica formal es abstracto. ¿Su objeto de estudio está relacionado con los juicios? Sí, porque estudiamos los conceptos, juicios y razonamiento. Al estudiar el pensamiento, y el pensamiento está formado por conceptos, juicios y razonamientos, que es tema de la próxima semana, por cierto, hablamos de que la lógica estudia el juicio también, ¿no? Y el concepto también, y el razonamiento también, ¿no? Entonces, su objeto de estudio, que es el razonamiento, está relacionado con los juicios, pero claro, si es una forma de pensamiento, es como decir, los tigres están relacionados con los leones y con los gatos y con las panteras. Claro que son felinos todos, ¿no? Igual pasa aquí. Es una ciencia cuyos conocimientos son demostrables. Las ciencias formales demuestran. Y la lógica formal también demuestra. La única alternativa que no es verdad es esta C, que dice no utiliza términos de lenguaje verbal. Y entonces, ¿cómo coloca contenidos para los ejemplos? ¿Cómo forma ejemplos en donde yo puedo decir que si Roy es ingeniero, entonces es profesional, si no es con un contenido verbal? Por lo tanto, la alternativa C es la clave final en esta pregunta. ¿Ya? Clave K en la respuesta, que es la falsa en realidad en este punto, ¿no? Bien, bueno chicos, eso es entonces toda la parte de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Voy a mandarle ahorita a la señorita Sofía las diapositivas y las claves que también las tienen, por supuesto, ahí para que las envíen y ustedes vean toda la parte de las pares. ¿Ya, muchachos? Bueno, entonces, vamos a finalizar la sesión. La próxima semana vamos a ver el tema que continúa, que es el tema de pensamiento y lenguaje, y ahí vamos a hablar pues de las formas de pensamientos y demás cosas, ¿ya? Así que chicos, se me cuidan, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Listo, listo.